Esta emoción es la culpa. Miren, el sketch es: soy una estúpida por fumar mucho, digamos, arrepentirse de las acciones que realizo, como soy una cerda, comer como cerda, soy una enferma si bebo de más, gastar compulsivamente, soy una loca, soy una perra si dejo de amar, ¿no? A veces está como instalado en el colectivo femenino, como que somos hasta culpables cuando nos golpean o nos maltratan. Así que es más permitido pensar que una mujer puede comentar a un novio: fui violada y por eso no soy virgen. Es más permitido esto que decir, me desvirgó un novio y gocé como una yegua. Digamos que se permite más el abuso a nivel social que escoger o elegir gozar. Bien, después vamos a dejar las preguntas para el final, Ale. Vamos a entonces hablar de la esencia pine. El pine es el pino escocés, es también una flor en forma de mento, sus hojas son puntiagudas, lacerantes, y vamos a ver este pino, qué características tiene en el video. Pine is altogether a more complex emotional state. Again, it is almost as if Bach is speaking about himself. Even when successful, they think that they could have done better and are never content with their efforts or results. For those who blame themselves. But why? Why do we blame ourselves? Why do we attach fault and guilt to ourselves? It is an emotional reaction to a traumatic event, often something far back in childhood. Bueno, todos, creo que todos tenemos la experiencia de haber visto un pino, quizá no de la misma especie de pinos ingleses, pero sí hemos visto un pino, ¿no? La frase positiva es: me amo y acepto tal como soy, me perdono a mí mismo y cada error me acerca a Dios. Cuando la culpa se vuelve crónica, o sea, se cronifica en el tiempo, se llama remordimiento, como que la conciencia está replanteando insistentemente y obsesivamente por qué hice las cosas. Entonces es remorder la conciencia, ¿no? Se llama remordimiento, la culpa crónica. Y de alguna manera, culparte es odiarte, es no amarte, es flagelarte, ¿no? Autorreproche. La palabra perdonar viene de perdonare, del latín, que significa per es total o completa, y donar es regalar. Entonces es dar gratuitamente y abundantemente significa. Entonces debe confundir el perdonar con el olvido, con ofensa recibida, porque es muy difícil olvidar las ofensas. Pero sí podemos como soltar la intensidad de ese nivel, de ese criterio de pensamiento y de emoción. ¿Por qué? Porque vas a sopesar todo lo positivo que te ha dado esa otra persona. Y por lo general, cuando tienes que perdonar, lo haces hacia alguien
que sí tuvo algo que ver contigo o a alguien que amaste. ¿Se acuerdan cuando hablamos del odio? Que era muy difícil odiar a quien no se ama o a quien no se amó. Se dice que la culpa es la expresión de lucha entre el deseo y una ley que censura e impide la realización. Entonces tiene la creencia, esta persona que siente culpa, de no actuar conforme a lo que establece ese orden o esa ley respecto a las creencias, los criterios, los valores, los pensamientos que son originados por mandatos. En definitiva, tenemos, o sea, ¿cómo sé que eso no se puede realizar? No es solamente por criterio de sentido común, sino porque hay un status quo, un formato, unos condicionamientos que nos han enseñado y que nos imprimen toda la verdad o las enseñanzas de lo que se debe y no debe hacer, ¿no? Entonces, piensa o siente que hizo algo incorrecto, o no hizo o dijo algo que debía haber hecho, ¿no? Entonces, de alguna forma se está condenando. Entonces, a los Pine muchas veces les colocamos white chestnut, que es esencia para la obsesión, para que empiece a calmar el pensamiento. La culpa se puede cancelar, por supuesto, se puede cancelar porque se puede expiar. Uno puede perdonarse. Y claro, en todas las religiones existen métodos o metodologías o formatos, ¿no? Donde uno puede llegar a resolver esa factura que tiene que pagar de alguna manera, o rezando, o pidiendo disculpas, o ver cómo puede equilibrar y compensar eso que hizo o que no hizo. Bueno, entonces también el remordimiento refiere a la identificación con la culpa, y ahí pueden aparecer muchas patologías que vamos a hablar después. Entonces, estas personas se autocritican mucho, se autojuzgan, siente que no es una buena persona. A veces algunos ya de nacimiento presentan culpa, o sea, de bebecitos, de niñitos, y pueden ser estas culpas reales o imaginarias. Imagínate que desde el vientre la impronta del pensamiento de la madre fue no deseado. Entonces, si ese niño no fue planeado, no fue deseado e intentó la persona abortar, la mujer abortar a ese producto, el niño ya va a venir con una energía culpígena de nacimiento. Hay sentimiento de indignidad en estas personas, obviamente el no merecedor, sentirse no merecedor de nada, de dinero, ni de salud, ni de amor, ni de ningún criterio de satisfacción, ¿no? Por lo general son personas introvertidas, con una actitud derrotista, y puede llegar a ser una esencia floral caracterológica, o sea, una persona que se sienta culpígena toda su vida, y otros que de manera circunstancial puedan necesitarla, ¿no? Existen dos niveles de culpa. Decimos las reales, las que cometiste un error o hiciste una falta o una falla y sí, puedes llegar a perdonarte por ello. Y la culpa imaginaria, en la que tú crees que eres culpable, porque entonces hay personas que se sienten culpables por cualquier cosa, por errores de los demás. Por ejemplo, un niño cuando pierde su equipo deportivo y él jugando al fútbol, y dice, perdieron por mi culpa. Dice, pero si eran 11 los que estaban jugando, ¿no? Entonces, ¿cómo perdimos por mi culpa? Por ahí sí erró un penal y bueno, o tiró la pelota afuera, pero bueno, todos tuvieron que ver en ese partido. La culpa original o la culpa real, entonces, si yo te lastimo, te estoy agrediendo, ¿no? Son sucesos que acontecieron, son reales. Por ejemplo,
la culpa de la mujer si lo engaña el marido, ¿no? Y luego está la culpa imaginaria, ¿no? Que se origina por lo general en la niñez. Por ejemplo, el niño se culpa por la separación de los padres, porque los padres peleaban a qué colegio enviarlo, o el niño tenía problemas de conducta y lo tenían que llevar a psicólogo y discutían por ello. Entonces, que el niño haya escuchado a sus padres discutir cuestiones ligadas a él, pero no significa que se separaron o divorciaron por su culpa. También los padres golpeadores hacen sentir culpables a los hijos. O niños que padecen trastorno de déficit de atención o son muy hiperactivos y por lo general se olvidan cosas, ¿no? Por ahí se olvidan un libro, entonces los padres tienen escasez económica y se siente muy culpable el niño por haber perdido el libro, ¿no? Entonces hay culpas que realmente tienen mucho que ver con ese entorno. Entonces, si se te cae un vaso y lo rompes y te dicen estúpido, idiota, boludo, ¿no? Torpe, entonces ahí es donde tú empiezas a juzgarte a ti mismo también en la adolescencia y en la adultez. Que todas las cosas que hacen están mal hechas, entonces ahí tenemos que determinar si necesitas Larch, ¿no? Si necesitas Gentian o si necesitas Pine de plano, ¿no? Cuando la culpa es inconsciente, que es reprimida o negada, acuden las personas por depresión, por enojo, por autodestrucción como cualquier adicción, o por cualquier otra emoción violenta proyectada hacia otro. Por lo general, la culpa sofocada puede llegar a generar accidentes o accidentes reiterados, personas que pierden el auto en accidentes constantemente, pierden dinero, o sea, o le ponen en la bolsa a determinada empresa y la empresa se funde, ¿no? Entonces es como que tienden a auto boicotearse, tanto el crecimiento profesional como temas de pareja también, ¿no? Es como una especie de castigo autocompensado o castigo compensado. El tema de la conciencia de pobreza muchas veces hace que no nos sintamos abundantes en conseguir empleos adecuados o personas adecuadas para vincularnos, que nos consigan un lugar, ¿no? Un lugar adecuado, ¿no? Decimos que el boicot es una de las formas masoquistas que poseen estos individuos Pine para no permitirse tener éxito en ningún plano de vida. Entonces buscará relaciones conflictivas o tóxicas, o relaciones que no le permitan crecer, ¿no? O amistades que también que desarruchen el piso. Está muy descontento un Pine con sus logros, se descalifica, tiene mucho miedo al éxito, entonces ya sabemos que a un Pine le podemos poner Larch, le podemos también poner o prescribir Gentian para el miedo al fracaso. Es un sujeto muy negativo, un Pine, y se somete a la mala suerte. Yo tengo mala suerte, porque atraigo todas las circunstancias negativas. ¿Por qué? Porque si yo no me acepto, ¿quién me va a aceptar? Si yo me recrimino, ¿quién va a aprobar mis formas de acción, ¿no? Si obtienen logros, creen que los van a perder o creen que los consiguieron muy fácilmente. Entonces tienen este nivel de falsa modestia, como diciendo, no hice nada, no fue nada. Entonces, o se casó con un buen hombre, la chica, y dice, no, pero tiene otros defectos. Entonces, como que no se considera merecedora de recibir o de tener un hombre bueno y altruista o con capacidades diferentes, buenas, porque no cree en sí mismo o no cree en sí misma.
Se siente abatida o abatido, melancólico, está centrado en los límites, no ve el potencial que tiene, muy similar a un Large, parecido al Large. Tiene conceptos inconscientes del bien y del mal, con inclinaciones muy religiosas, entonces ahí le podemos ayudar con el Aspen, ¿no? Entonces, Pine y Aspen, por ejemplo, a personas que tienen relaciones antes del matrimonio, con creencias muy fijas, ¿no? O otro tema Aspen tiene que ver con el aborto, ¿no? La culpa por haber abortado, bueno, pero te tienes que perdonar porque no era el momento apropiado, no era tu momento para tener ese bebé, entonces poder aceptar las decisiones que tuviste en ese momento. O vivir la sexualidad como pecado es muy de Aspen y Pine, ¿no? Se subestima y luego se extraña de los demás porque no lo respetan. Esto pasa mucho con las personalidades Centauri, ¿no? Que su marido la maltrata y después cuando un hijo la maltrata, ella dice, ¿cómo me dices? Sí, pero si tú te dejas por todos. Entonces, el sentimiento de culpa la culpa es a vivir o la culpa es por ser. A veces son culpas por existir, ¿no? La culpa por existir la puede tener un niño al expresar su madre, engordé 40 kilos después que tú naciste y tu padre nos abandonó por ello. Entonces ahí es una culpa Pine y una culpa Crabapple también por sentirse indigno y sucio de haber nacido. O si una madre intentó abortarlo, hay una esencia específica que se llama linda tarde que sirve para esta experiencia de rechazo dentro del vientre. Ahora, la analógica a esta esencia floral es la flor del peyote. Tenemos en las aztecas el peyote que trabaja para perdonar a nosotros y perdonar a otros, que sería la esencia Willow. Entonces, dos esencias de Bach tienen la configuración energética de la flor del peyote. Es un niño, adolescente o adulto, que pide constantemente disculpas. Yo recuerdo en terapia un niño de 7 años que un día le dije que por favor me hiciera el test de la figura humana, pero que me lo hiciera en su casa, que hiciera la figura humana en su casa, ¿no? El test de Macover se llama. Y el niño se olvidó de hacerme el dibujito de la figura humana. Al otro día le pedí que me dibujara un árbol, que me trayera entonces la figura humana y el árbol. Y también se los olvidó. Y me pidió como 700 veces, discúlpame, discúlpame, discúlpame. Y yo ya sabía que ese niño era golpeado en su casa. Digamos, los niños que piden constantemente disculpas es porque o lo ofenden, o le gritan, o lo maltratan en algún nivel en el hogar. O en la escuela le hacen bullying, o algo sucede allí, porque está haciendo una transferencia conmigo como si fuera una figura parental o si fueras maestra. Entonces, esto de intentar constantemente ser amable con todos, podemos pensar que es una persona que se autojuzga, autoflagela, autocritica y se autoculpa, ¿no? Quizá tenga un deseo masoquista de sacrificio y tiene satisfacción por el castigo. Y es una flor que, así como el peyote, ayuda a limpiar el karma familiar. Porque si bien las culpas no se heredan, se condicionan. A condicionar estos lamentos de su madre y se va a identificar como mujer, como su madre, y por lo tanto va a ser igual que su madre, sintiendo estas culpas, ¿no? Patrones también
de autodestrucción estábamos hablando como todas las adicciones, como relaciones tóxicas, adicción alimenticia, ¿no? Esto de consumir alimentos que sabemos que no los asimilamos o que no nos caen bien al organismo. Muchas mujeres son engañadas por sus maridos, abandonadas, y se sienten culpables por no haber podido retener al marido, ¿no? Y esto es muy de familia, como diciendo, ¿cómo dejaste que se fuera con la secretaria? Le dice la madre a ella, ¿no? Como, o sea, ¿quién, las mujeres golpeadas o abusadas que creen que hicieron algo para violentar a ese hombre? Seguramente te pusiste una minifalda que hizo que el hombre se volviera loco y se tirara encima y te violara, ¿no? Bueno, estas cuestiones que vemos como absurdas, que sentimos como mujeres, muchas de nosotras como absurdas, pero son reales, ¿eh? En el DIF se ven muchos de estos cuadros. Infertilidad psicógena por creencias, sobre todo por conflictos con su madre. Podemos o por el temor a repetir ciclos de la vida que la pareja te abandone, ¿no? Si mi madre fue abandonada por mi padre, entonces voy a evitar que mi marido me abandone y voy a ser una centauri culpígena además. Y sometiéndome a todo. Y cuando digo que no, me voy a sentir culpable y ahí me voy a necesitar de Tarpain. Entonces hay mucha mujer que se siente culpable por no sentirse realizada como mujer, por hacerle caso al marido o gustarse. Entonces, también el miedo al abandono puede tener que ver con corto antes, ¿no? Ahí damos justamente esta esencia linda entonces ahí podemos dar varias flores, ¿no? Como el Bethlehem que todavía no vimos, el Mimulus, el Rechesnat, el Azosqueata Tejocote, que son de aztecas. Y ojo, estos son mandatos y modelos que el terapeuta debe empezar a ayudar a reconocer al paciente como injusto, como incongruente dentro de su psique, y que fueron condicionados por figuras parentales amadas, y que el paciente reconoce como autoridad, ¿no? Imagínate que su madre antes de morir le haya dicho, no te lo mereces ni te lo vas a merecer. O si continúa entonces la persona no se cree nunca merecedora de una pareja. O me las pagarás todas cuando yo me muera. Esos versos que te tiran y que tú lo haces, lo asimilas a nivel consciente, puede perder fuerza, pero ¿hasta dónde va a perder fuerza? Entonces tenemos que ayudarnos con esencias como el Pine. El Pine es movilizante también, es una esencia movilizante y un poco catártica. Entonces, a veces los niños sienten culpa por no haber recibido la nutrición amorosa necesaria en la primera infancia, como diciendo, siento culpa por no haber sido amado. La culpa la tiene que tener el progenitor que no pudo amar. Pero el niño siente esa carencia afectiva y se siente lo suficientemente malo como para no haberla recibido. Entonces no se acostumbran a recibirla. Entonces, ¿qué hacen? Me es familiar sufrir. Entonces voy a buscar una pareja tóxica y antibiótica como mi madre o como mi padre para que me sigan maltratando. Y de esta manera justifico que no soy merecedor de nada nuevo, de nada bueno. Crecen entonces con hostilidad hacia los demás y a veces sofocan la hostilidad hacia ellos mismos en no merezco y se maltratan a sí mismos, ¿no? También se siente mucha gente culpable por no cumplir las expectativas de su familia, ¿no? Como el niño que tiene que sacarse
9 y 10 en las materias, porque si no, la madre va a tener que pagar mucho y no tienen para. Entonces se esfuerzan en demasía, del tipo Oak y Elm, se vuelven muy Elm, los niños tienen estrés o distrés, los niños, y depresión por no cumplir la expectativa. A veces le damos esta esencia Pine a los padres que tienen el gen de la diabetes, ¿no? O de las patologías que pueden llegar a condicionarse a nivel genético, que es un 7 a un 10%, dijimos, pero bueno, es el gen, lo tienen activo. Entonces, si ella es diabética y la hija sufre diabetes, bueno, se sienten culpables. O se sienten culpables por tener un hijo discapacitado. O se sienten culpables por estar trabajando muchas horas y no atenderlo. Entonces, el Pine es una esencia que usamos bastante. La culpa se puede expiar a través del dolor físico, como migrañas, el cáncer, enfermedades autoinmunes son las específicas de Pine, ya que a través de las células linfocitos están atacando las propias células porque es la modalidad del ataque a sí mismo, de la autoagresión. Entonces, la enfermedad autoinmune encaja perfectamente en la emoción de culpa. También, todas las enfermedades genéticas podemos poner Pine, y también las patologías de piel, sobre todo las que pican, como la psoriasis, la dermatitis, ¿no? Porque al rascarse me estoy hiriendo, me estoy agrediendo. Como les dije, esta esencia es muy movilizante catártica, entonces podemos iniciar con White Chestnut, con el Gentian, con el Mimulus, con el Cherry Plum, para evitar el descontrol de esa culpa, el Centauri, el Star of Bethlehem, el Crabapple y el Oak, ¿no? Podemos empezar con otras esencias y hasta poder llegar a trabajar con el Pine. Y acá vemos la artritis o la artritis reumatoide, la fotografía de la artritis reumatoidea. Bueno, podemos ver también cuadros de depresión crónica, porque pareciera ser que no quieren salir de la depresión. Personas que se insultan a sí mismas, que se golpean. Por ejemplo, la tricotilomanía tiene mucho que ver con Pine, o toda acción, por ejemplo, reventarse los granitos. Si bien la tricotilomanía y apretarse los granitos refiere al cherry plum del descontrol y al crab apple, ¿se acuerdan? Las dos podemos usar. El Pine es fundamental porque es un daño a ti mismo. Resulta muy desgastante vivir con una persona que se autoagrede, así como con una persona que se autoagrede a través de una adicción, ¿verdad? Entonces, esta esencia ayuda a contactar con el perdón y pierde fuerza dentro de sí mismo la programación de la culpa. Una técnica poco empleada con el paciente que se siente culpable es la psicoterapia de choque, ¿no? Atacarlo así a nivel sorpresivo. Imagínate que me digas, sí, porque yo soy una estúpida, no sirvo para nada, y esto y lo otro. Además de sentirse muy large, te va a decir, yo me merezco lo peor. Cuando te dice un tema como ese, sí, tenés razón, te mereces lo peor. Eso sería una terapia de choque. ¿Para qué lo hago? Para que la persona se defienda. Claro, no lo vas a hacer el primer día porque la persona no vuelve, no regresa a la terapia, pero sí instalar en ella la posibilidad de defenderse. A ver hasta dónde se puede defender. Se tiene que defender. Claro, esta técnica solo la vamos a usar cuando es propicio utilizarla. Es bueno en la terapia, bastante efectivo, me ha dado mucha eficacia, trabajar con biznaga y luego con peyote.
para elaborar las culpas que no se han resuelto, permite cerrar las deudas pendientes, cortar con este autocastigo, permite la libertad para la individuación. Entonces la biznaga es buenísima para trabajar la culpa, pero sin ser catártica. Y después doy el peyote. Ese es como el camino para transformar la culpa en aztecas. Y en Bach, ya les dije, podemos utilizar junto con el white chestnut, el larch, el crabapple, trabajar con otras que apoyan el centauri. El centauri es catártica, ojo, entonces catártica un centauri. Por lo tanto, si este pine tiene rasgos caracterológicos también centauri, trabajar con otras hasta que esté listo para tomar centauri y pine. Decimos que la polaridad del pine es el willow, que todavía no hemos visto, porque el willow proyecta la culpa hacia los otros, los demás son el infierno y los demás tienen la culpa. Entonces damos willow y pine juntos para que en esta sinergia se equilibre esta conciencia de responsabilidad, ¿no? Ni demasiado responsable, ni totalmente responsable. Les quiero comentar que en sus apuntes didácticos tienen todo esto que les comenté, pero además tienen los diferentes tipos de culpas florales. Hay una culpa aspen, que ya se las mencioné, que está ligada a la culpa religiosa, al pecado, ¿no? Al aborto, a la masturbación, a las fantasías eróticas, ¿no? Que las personas, si son muy religiosas o si le instalaron en sus sistemas de creencias que masturbarse era pecaminoso, ¿no? Entonces, este placer va a ser indigno y vivido teniendo miedo o temor a Dios, como dice, vivido con culpa. Entonces, el pine refiere a realizar, ¿no? Algo en contra de algo o alguien, consciente o inconscientemente, y se expida pidiendo perdón a quien lo hirió. Entonces ahí tenemos que el aspen con el pine puede hacer muy buena mancuerna. El pine con el larch también. El larch se puede sentir culpable por no haber ido a la, no sé, por no presentarse a la entrevista profesional, por ejemplo, o por la baja calificación, ¿no? También se siente culpable. O el adulto que no se siente merecedor de ascender el puesto, o no se siente merecedor de casarse, ¿no? Ahí le damos large. O sea, la culpa donde el eje es la baja estima, damos large y pine, las dos. También hay una culpa crabapple, habían comentado, que es vivida con vergüenza. Por ejemplo, la vergüenza y la culpa de ser discapacitado, o en una violación vivida con placer. Imagínate, te están tocando zonas erógenas donde te puede estimular el placer y te están abusando. Y el abusador es un familiar. Entonces vas a relacionar que el goce está mal. Entonces vas a ser anorgásmica el día de mañana. Porque está anclando el gozo con la anhedonía, ¿no? Entonces prefiero no tener placer o no sentir para no gozar, porque si gozo me siento culpable, como aquella vez que me violaron. También hay una culpa ELM. El ELM se siente culpable por no culminar la responsabilidad o no terminar con lo que se hizo responsable. Por no cumplir. Hay otra culpa que es rock water, que todavía no lo vimos, que es el agua de roca, que refiere a la culpa de no levantarse a las 5 de la mañana para bañarse con agua fría y meditar, ¿no? Es una persona que se establece disciplinas estrictas y expectativas muy altas, pero propias, con él mismo.
Entonces, como no las puede cumplir, se siente culpable consigo mismo. Entonces ahí es Rockwater con Pine. Se dan cuenta que sí se pueden combinar. Para reforzar le ponemos el Pine, pero la culpa es Rockwater. Y hay una culpa, Star of Bethlehem, que todavía no la vimos, pero tiene que ver con culpas traumáticas. Ya cuando pasó un tiempo, por ejemplo, por accidentes, por pérdidas, imagínate, sentirte culpable de no haber llevado a mi padre al mejor hospital y por eso murió. No haber pagado un hospital bueno, ¿no? O sentirte culpable por ir al lado de la persona que conducía y chocó y él tuvo un accidente brutal o fatal, o perdió el ojo, ¿no? Y sentirte culpable porque a ti no te pasó nada en el accidente, ¿no? Por salir ileso. Como esa es una culpa imaginaria. Sí, hay gente que se siente culpable por estar viva. Entonces es importante cerrar los círculos para que la culpa no se cronifique. Y si la culpa se vuelve crónica, le podemos dar Star of Bethlehem porque se vuelve traumática. Entonces el Star of Bethlehem y el Pine son buenas para elaborar los duelos. Por ejemplo, los padres que se sienten culpables por la muerte de un hijo en una enfermedad. Eso es muy común. Bien. O en las enfermedades de la fase terminal, también para trabajar la culpa, se puede trabajar con Pine y Star of Bethlehem al mismo tiempo. Entonces, Aspen, Pine, Larch, Crabapple, Elm, Rockwater y Star of Bethlehem. Como ven, hay 7 esencias florales del sistema Bach que trabajan la culpa y nosotros tenemos la biznaga, el manzano, tenemos el peyote, que es específico del perdón. Esencias muy buenas para trabajar esta emoción de culpa. Y con esto terminamos la culpa diciendo que la culpa es un resabio del pecado original, que es la metáfora del paraíso perdido, que es la búsqueda de un conocimiento prohibido y la transgresión a esta norma es sancionada con el castigo, ¿no? Excluyéndolo del estado de gracia. Todo esto, bueno, tiene que ver con esta Eva que mordió la manzana, ¿no? La virtud es la autoaceptación y el perdón de sí mismo. Obviamente, las religiones judeocristianas, sobre todo, nos han enseñado sentirnos culpables por no hacer esta ley y orden o esta doctrina que se mantiene fija de más de 2000 años, ¿no? La virtud entonces es el perdón de sí mismo, el defecto es la culpa y el autorreproche, y el autorreproche, decimos, es una constelación de la culpa obsesiva, en donde no afirma la identidad, no acepta las acciones ni expresiones propias, se frustra y deriva el odio en contra de sí. En definitiva, la culpa es un odio disfrazado, una rabia con nosotros mismos. La lección es asumir las responsabilidades dentro de la libertad y aceptar la falla humana propia. Y eso se llama arrepentimiento. Yo me puedo arrepentir y pedir perdón. El área corporal es la espalda, la columna vertebral, los hombros, la piel, dijimos, el cuello, sobre todo estas zonas del cuello, del esternocleidomastoideo, y el sistema inmunológico, como vimos, representa las enfermedades autoinmunes sobre todo. Entonces, y en cualquier lugar del cuerpo, los dolores crónicos refieren a la culpa, pueden llegar a referir a la culpa, sobre todo si son muy intensos, ¿sí? Entonces, y los accidentes reiterados, que tenemos que ver dónde está el simbolismo del lugar donde se lesiona el consultante, ya que si es en la rodilla o en la cara o en la mano, son otros elementos a tomar en cuenta. Bueno, aquí terminamos con el Pine y vamos